Hola, hola, ¿cómo están mis queridos alumnos? Hoy vamos a dar continuidad a nuestra clase de metodología de la investigación científica, lo referente al proceso de la investigación. Y antes de iniciar, les quiero felicitar por su dedicación, por las tareas que están presentando, que ya estuve leyendo, estuve analizando. Realmente son trabajos de alto nivel de lectura y de interpretación, muy interesante para esta asignatura en donde vamos a ir generando conocimiento para la realización de un anteproyecto de investigación científica que ustedes lo tienen que realizar este año para presentar como requisito del trabajo final de grado. Entonces, estoy muy contenta con ustedes por el interés que demuestran hacia esta importante asignatura. Les deseo, les insto que sigan con la misma motivación, con el mismo interés de seguir aprendiendo y mejorando cada día más como estudiantes. Y hoy vamos a dar continuidad a nuestro tema que estuvimos desarrollando en la clase 1, que es la idea de investigación como primer paso de un proceso de investigación, y ustedes ya tienen muy claro lo que es la idea de investigación, en qué consiste, que es el acercamiento a una realidad, es decir, al tema que queremos investigar. Y entonces también podemos decir, ¿qué investigar? Y precisamente eso es el tema, que puede ser la deserción escolar, puede ser el bullying y sus estrategias de solución, puede ser el estrés en los estudiantes, puede ser también otro tema del área de psicología, el síndrome de Burnout en los docentes o en los estudiantes. Es decir, ¿qué es lo que precisamente queremos investigar? Y luego, ¿dónde queremos investigar? Es decir, el lugar, el espacio. En la Facultad de Filosofía, en colegios públicos de Ciudad del Este, en colegios privados de la ciudad de Hernandarias, o en el Centro de Salud de Ciudad del Este. ¿Dónde? ¿Y a quién? ¿A quién o a quiénes? Que sería la población, que puede ser estudiantes, docentes, puede ser médicos, enfermeros, etc. Luego, seleccionar el tipo de investigación, es decir, el enfoque, si va a ser cuantitativo, cualitativo o ambos, es decir, un enfoque mixto. Seleccionar la fuente, que puede ser fuentes bibliográficas para la revisión de la literatura, es decir, para las informaciones acerca del tema, para profundizar, para conocer el tema ya investigado en otros países, en nuestro país, en nuestra región, etc. También seleccionar la técnica que vamos a utilizar acorde al enfoque. Si es un enfoque cuantitativo, podemos utilizar la técnica de la encuesta, y un instrumento de recolección de datos sería el cuestionario, que luego esos datos se va a llevar a un análisis, a una interpretación
a través de tablas, de gráficos, en el caso del cuantitativo, para luego presentar el reporte de investigación, es decir, el informe, el resultado, que sería el trabajo final de grado, que ustedes van a estar elaborando el anteproyecto de investigación en este año lectivo, y es importante determinar lo que es un anteproyecto. Como su nombre dice, ¿verdad? Es un ante de un proyecto, de una investigación. Es decir, es una forma preliminar de un proyecto de investigación que se presenta. ¿Para qué? Para la revisión y autorización. ¿Y esto dónde se hace? Se presenta primeramente a la profesora de metodología y luego a la dirección de investigación, donde va a ser evaluado por los orientadores de trabajo final de grado, y una vez autorizado ya es de carácter proyecto, que se va a desarrollar a través de las diferentes técnicas, instrumentos de investigación. También podemos decir que es un compromiso escrito mediante el cual el investigador presenta de manera breve, clara y estructurada los diferentes elementos del tema y del plan de investigación que se propone emprender. Acercamiento al tema y a la problemática de la investigación. El planteamiento o definición correcta del problema es lo primero que se debe de lograr para no desviar el objetivo de la investigación, es decir, el qué queremos investigar. El problema de investigación puede formularse como preguntas, objeto de indagación, como hipótesis o como propósito, según Briones. El planteamiento del problema es una pregunta con cierta dosis de dificultad. Se debe hacer de manera muy concreta sobre un sector delimitado, es decir, sobre una población bien concreta. Tener una visión global del tema. Redactar con lenguaje científico evitando subjetividad. Y escribir con rigor y precisión. Describir el contexto. Un proyecto de investigación o una investigación parte siempre de una situación problemática o de un interés de parte del investigador. Entonces surge de un contexto, y es eso lo que se debe describir, de dónde surge el problema. Y describir el fenómeno a estudiar, el espacio que ya dijimos, es decir, el dónde se produce, también el tiempo, los sujetos involucrados en el fenómeno de la investigación, es decir, hacia qué población va a ir dirigida la investigación. Estos puntos son solamente una guía, no significa que haya que redactar el contexto siguiendo este orden. Solo se debe considerar que estén presentes en el planteamiento del problema. Es importante también tener en cuenta los elementos que contiene el planteamiento del problema de investigación. Y estos elementos están relacionados entre sí, como ser la pregunta de investigación, los objetivos de la investigación y la justificación de la investigación. De la pregunta surgen los objetivos, es decir, hacia dónde queremos llegar con nuestra investigación. Y la justificación consiste en la motivación, la importancia y la relevancia social y metodológica que debe tener una investigación. Después de tener la idea, entonces viene la etapa de plantear el problema de investigación. Y el problema de investigación
corresponde a afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación, que depende del conocimiento del investigador, su habilidad, antecedentes, otro. Depende mucho también de la lectura, de la revisión de la literatura acerca del tema. ¿Y qué es una pregunta de investigación? Es el cuestionamiento alrededor de la cual se conducirá el proyecto o proceso de investigación. Ejemplo, ¿cuáles son los factores que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes de psicología de la Facultad de Filosofía durante el año lectivo 2021? Este ejemplo cumple con las siguientes condiciones. Carece de una expresión que implique un juicio de valor bueno, malo, mejor. No origina respuestas tales como sí o no. Está delimitado en cuanto a espacio, tiempo y población. Al redactar una pregunta de investigación sería conveniente seguir algunas recomendaciones. Redactar las preguntas como tales y no como afirmaciones, en lugar de decir ¿es importante para los docentes la capacitación continua? Sería más conveniente decir ¿cuál es la opinión de los docentes de la Facultad de Filosofía sobre la efectividad de los programas de formación continua? Las preguntas deben ser planteadas en términos específicos, en lugar de decir ¿cuál es el impacto de las tecnologías de la información y la comunicación TIC en el aprendizaje de los alumnos? Sería mejor decir ¿cuáles son las TIC más utilizadas en el aula por los docentes de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este? Se debe apreciar con claridad la variable que se está estudiando. En la pregunta planteada anteriormente, ¿cuáles son las TIC más utilizadas en el aula por los docentes en las unidades académicas de la Universidad Nacional del Este? La variable en estudio sería TICs más utilizadas. También es importante tener en cuenta la estructura del anteproyecto según reglamento de trabajo final de grado de la Facultad de Filosofía. Debe tener la introducción y ¿qué contiene la introducción? Un marco introductorio del tema, el antecedente del problema, clara formulación del problema, delimitación del trabajo. La justificación, que implica motivación para la elección del tema, la importancia de la investigación, la relevancia que va a tener la investigación, elaborar objetivos general específicos, revisión de la literatura, la metodología, cronograma de trabajo, presupuesto, referencias bibliográficas, anexos y apéndices. Y esto vamos a ir realizando en las clases, a través de las diferentes clases, vamos a ir elaborando parte por parte en este año lectivo 2020. Y cabe destacar que la tarea de esta clase virtual 2 es referente al planteamiento del problema. También es importante recordar ya en el trabajo práctico inicial el enfoque de una investigación, el enfoque cuantitativo, cualitativo. Entonces, definir primero qué enfoque les gustaría que tenga su investigación y describir el por qué, decir un poco el por qué si es cuantitativo. También si va a ser cualitativo el por qué y si va a ser ambos también. Luego, elaborar o seleccionar 2 temas posibles para su trabajo final de grado. ¿Por qué 2 temas? Porque de hecho que un tema va a quedar para realizar el trabajo, pero 2 temas tentativos. Entonces, si uno no nos gusta, puede gustarles el otro tema. Y luego, un poco escribir el antecedente del problema que van a tener en la plataforma para hacer su tarea de 10 puntos. Y cualquier duda acerca de la tarea
o del trabajo, estoy a disposición de ustedes. Les deseo éxitos, que